Bien, Dios bendiga. En esta ocasión, este video que no llamaría corto, pero tampoco espero extenderme mucho, voy a hacer algo que no me agrada en nada hacerlo. No es algo que me cause gozo, eh, no es algo de lo cual yo me agrade, pero es necesario hacerlo. Resulta que hace tiempo, y permítanme, está haciendo un poco de calor, voy a tomarme mi bebida sin azúcar. Hermanos, no tomen azúcar, es malo para la salud. Eh, ya viene la temporada de calor. Hace tiempo, bueno, iba a decir un testigo, varios testigos me han contactado, algunos anónimamente, algunos de manera directa, de manera clara. Me han contactado testigos molestos, me han contactado testigos, eh, no voy a decir que gozosos, pero tampoco así de una manera tan molesta como algunos otros. Y puedo decir que todos ellos no me han pedido pues no dar su nombre, por eso de hecho lo que están viendo ahorita no se alcanza a ver el nombre de la persona. Acabo de modificar mis contactos para quitar su nombre, para que no salga. Ahora la voz va a salir, entonces yo lo siento, y verán por qué tuve que hacer este video. Esta persona es un testigo muy conocedor, una persona que puedo decir honesta. Y honesta, cuando digo honesta no significa que todo lo que diga está correcto, ¿no? Yo puedo honestamente creer que 3 más 3 es 10 y eso yo lo puedo creer honestamente, pero puedo probarlo, es diferente, ¿no? Este testigo, muy nada grosero, muy bien educado, muy conocedor. En constantes ocasiones lo he invitado al canal a una charla pública abierta donde se puedan escuchar las dos partes. Y estoy haciendo esto porque él no ha aceptado, no va a aceptar, tampoco cumplió su palabra en esta ocasión y lo voy a mostrar que no cumplió su palabra, así como varios testigos, no es el primero. Por eso le puse testigo 3, es el tercer testigo que ellos me contactan. Claro, yo no los trato de contactar a ellos, pero yo sí pido, ¿no? O sea, yo lo que me refiero es que yo pido tener una charla con ellos y ellos son los que me contactan. Este testigo hace mucho que yo ya había decidido no continuar platicando con él porque no llegábamos a nada en el sentido que no aceptaba una charla pública. No la aceptaba, entonces yo dije ya no tiene sentido. Yo lo que quiero es que más personas entiendan y vean eh, las varias herejías que ellos creen. La última vez cuando yo decidí ya no seguir conversando con él fue cuando yo le pregunté directamente y le dije, eso fue por teléfono, por llamada de teléfono, y le pregunté qué creía él sobre el mediador, si él creía lo que la JW decía o lo que la Biblia decía, sobre que Jesús no es mediador de ellos. Para los que no saben, Watchtower dice que Jesús solo es mediador de los 144,000, no es mediador de todos. Y él, para mi sorpresa, me dijo que él creía que Jesús no era mediador de todos, solo de los 144,000. Entonces yo dije, wow, qué triste. Qué triste que vivan en esa situación. Dije, ya no voy a perder más tiempo, ya no voy a platicar con él, pero él de repente por allá me habla, me saluda y retomamos la charla. Bueno, esta fue de las últimas. Ya explicaré por qué estoy exponiendo estos audios. ¿Qué tal, señor Jorge? Buenas noches. Ya vi el último video que hizo sobre el libro Razonamiento. De hecho, qué bueno que tiene ese libro, ¿ah? Es un libro que a nosotros nos ayuda mucho para informarnos. Tiene fuentes históricas y están bien documentadas. De hecho, se podría decir que o yo podría decir que invito a cualquier persona que pudiera decir eh, que no es cierto lo que dicen ahí las fuentes históricas anteriormente, donde explica que hay fuentes históricas para ciertas cosas, por ejemplo lo de Arrio,
y lo de la destrucción de cuando. Precisamente en INSTE acabamos de terminar un estudio teológico. Muchas de las cosas que él menciona me hubieran sido ajenas, pero en este estudio de la historia de la iglesia que vimos, Arrio, eh, todas esas fuentes doctrinales históricas y esos concilios que se dieron, nosotros como grupo estudiamos esos datos, esas fechas, esa terminología y entiendo de lo que está hablando. Perdón. Entonces él dice que pues que reta a cualquiera que chequen las historias, la historicidad, ¿no? Que se documenta en el libro Razonamiento. No así de otros libros, ¿no? De ellos mismos, por ejemplo, donde dice la destrucción de Jerusalén, que nadie, ningún historiador, que los historiadores no tienen intenciones de contradecir a la JW, o de hecho ellos no creen incluso en Dios, muchos de ellos, los historiadores. Ningún historiador dice que fue en la fecha que los testigos de Jehová mencionan. Los historiadores hablan de la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero ellos, como hacen en todas sus doctrinas, para hacer cuadrar una doctrina, incluso son capaces de cambiar la historia y mentir en la historia. Aclaro que en razonamiento a partir de las escrituras, como él menciona, muy probablemente, y digo muy probablemente porque no lo he leído completo, pero muy probablemente hay fechas que son reales, ¿no? Que son históricas y que sí se apegan a la historia. Eso no estoy. De hecho, yo nunca lo puse en duda hasta el momento. Cuando fue destruida Jerusalén, entre otras cosas. Pero aquí el libro de razonamiento, por ejemplo, en la página 398, viene hablando sobre el tema la Trinidad. Ahora, una de las cosas de por qué hago este video es que estos audios de WhatsApp en un tiempo se van a perder. Cuando yo los quiera volver a retomar, pues ya no van a estar. Entonces, quiero que quede guardado, quiero que quede en video y voy a desglosar punto por punto. Ahorita no estoy desglosando lo que él está diciendo, pero voy a desglosar punto por punto y voy a desmentir esa eso que él va a comentar y que va a comentar a continuación. Y habla, por ejemplo, la nueva enciclopedia británica, una enciclopedia reconocida, muy importante, con mucha trascendencia. También la nueva católica, New Catholic Encyclopedia. Y hay otras informaciones que viene ahí. ¿Qué opina usted sobre esas enciclopedias y si realmente se le hacen fiables, están diciendo la verdad? ¿O podría refutarlas usted diciendo que no es así, referente a la historia? No la podemos cambiar y, por ejemplo, habla sobre el concilio de Nicea, los Concilio obispos que fueron Católico. ahí y que debatieron sobre este asunto, y Arrio estaba en contra de ellos. De hecho, hay un detalle interesante. Las De hecho, ellos son arrianos. Digo, es otra manera de decirlo, porque Arrio negaba la deidad de Cristo. Entonces, en ningún momento hasta ahorita, en todo el video, yo nunca he negado la historicidad de ese concilio. Yo nunca he negado que por medio de esos concilios se decretó, que por medio de esos concilios se decretó la deidad de Cristo. Nunca, nunca he negado, nunca he dicho que no. De hecho, lo vi con mis hermanos de Inster, lo leímos. La cuestión es que mi creencia de que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios, no dependen de un concilio. Yo lo puedo probar bíblicamente. Yo no necesito apelar a ningún concilio y tampoco estoy negándole que históricamente hablando, en algunos concilios católicos decretaron, o sea, por decreto, que la Trinidad existía, ¿no? Como decretaron también la virginidad perpetua de María. Son cosas diferentes. Yo, aunque lo decretaron, yo no lo creo porque lo decretaron. Yo creo en la Trinidad bíblica y la puedo comprobar. De hecho, la mayoría de los católicos no saben cómo defender la Trinidad. En la cuestión de la perpetua virginidad de María, obviamente no creo en ella, pero por cuestiones bíblicas. No tiene nada que ver con lo que se está mencionando aquí. personas que optaron por la creencia de la Trinidad persiguieron a Arrio. Mi pregunta es, si realmente era una doctrina
por el Espíritu Santo de Dios el comportamiento de la gente que persiguió a Arrio, independientemente si estaban de acuerdo o no. Ok, aquí viene la primera falacia de este testigo y es, la Trinidad no puede ser real porque, y no, y aquí quiero repuntar también a algo que hacen los ateos, que está haciendo este testigo, y es culpar al cristianismo en general de algo en vez de hablar puntualmente y decir la Iglesia Católica. La Iglesia Católica persiguió a Arrio. La Católica hizo la Santa Inquisición. No el cristianismo. Tal vez etimológicamente hablando, pues el catolicismo es cristiano, ¿no? Así como donde entran, aunque no quieran, entran los mormones, entran los testigos de Jehová, entran muchas iglesias evangélicas. Etimológicamente hablando, entraría toda esa gama. Pero ya hablando de manera correcta, él hace esta primer falacia y dice, la Trinidad no puede ser cierta porque, y yo ahora agrego estas palabras, él de alguna manera así lo entiende, no sé si sepa que fue la Iglesia Católica, espero que sí, pero la traducción de su falacia sería, la Trinidad no puede ser cierta porque la Iglesia Católica persiguió a Arrio y si fuera una doctrina real, no hubieran matado y perseguido a Arrio. Esa es la primera falacia. No tiene fundamento ni defensa. Él solo está diciendo que si la doctrina de la Trinidad fuera cierta, no hubieran matado a Arrio. Deja mucho que desear. La Biblia dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo se hacen evidentes por este hecho. Y habla de Caín, que mató, no como Caín que mató a su hermano. Así que si nos ponemos a pensar, por ejemplo, la mayor parte de la gente que tiene las doctrinas, como en este caso la Trinidad, el infierno de fuego, como la Iglesia Católica, también, y de ahí Segunda falacia. El infierno de fuego en el que cree la Iglesia Católica es diferente al que cree la Iglesia Evangélica. No sé si él es, por eso es importante estudiar qué cree cada grupo. O sea, él está tratando de englobarme sin investigar qué creo yo, ¿no? Como les gusta hacer a la mayoría de las sectas, decir así son todos. Y para ellos es, solo existimos nosotros, los testigos de Jehová, y todos los demás están mal y todos los demás creen lo mismo. Para los mormones igual, etcétera. La concepción que tiene un mormón del infierno es muy diferente a la que tiene un católico, a la que tiene un adventista y a la que tiene un cristiano evangélico. En mi caso, y ya solo resumiendo entre el catolicismo y la iglesia evangélica, nosotros creemos como evangélicos que hay cielo e infierno, nada más. No hay para los que son sosó, para los que son más o menos buenos, no. Cielo e infierno. El catolicismo cree también en un lugar, el purgatorio, que no es para todos, ¿no? Ahí van algunos, de hecho, según el catecismo católico, pues yo que salí de la iglesia católica, pues olvídese de purgatorio, directo al infierno, por haber rechazado la única iglesia verdadera. Esa es otra historia, ¿verdad? Pero según él, y precisamente ese comentario que él hace lo vimos en la historia de la iglesia, su comentario y su defensa apologética de este punto es tan arcaico como la misma iglesia católica, de hecho. Porque en aquel tiempo, mis hermanos de Inste, que si alguna vez ven este video no me dejarán mentir, una persona era considerada católica por el simple hecho de creer en la Trinidad. Hubieron muchos que no creyeron, y pudiera decir varios nombres de primeros padres de la iglesia que creyeron en la Trinidad, mas no creyeron en la iglesia católica. Estoy hablando de personas como John Hus, que precisamente fue perseguido por la iglesia católica, y John Hus y muchos de ellos creyeron en la Trinidad y fueron perseguidos por la iglesia católica. Así que ese falso argumento de creer que si tú crees en la Trinidad, eres católico, se cae tan fácil como decir que los testigos de Jehová también creen en muchas cosas que el catolicismo también cree. Ahora los vamos a llamar a ellos también que son católicos por eso. No, ellos también bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pudiéramos decir una fórmula católica.
Hay quien dirá, no, pero eso está en la Biblia. Precisamente es el punto de la Trinidad. Yo no creo en la Trinidad porque la Iglesia Católica lo crea. Lo creo porque la Biblia me lo enseña. Entonces, creer en bautizar por medio del Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces esa misma falacia que él está haciendo, ahora yo la puedo cometer y decir, ellos también son católicos, los testigos de Jehová, y también creen en una doctrina pagana porque la Iglesia Católica así bautiza. De ahí las iglesias evangélicas han perseguido a las personas y los llaman herejes por no pensar como ellos. Así que, ¿qué opina de ello también? Ahora, una herejía es algo que se aparta de la verdad y ellos, los testigos de Jehová, hace mucho que se apartaron de la verdad. Dice que algunas iglesias evangélicas, y esta es la terminología que a ellos les encanta usar. Por ejemplo, cuando falló la una de las muchas profecías que ha fallado en los testigos de Jehová, en sus subsecuentes libros, en vez de decir, porque ellos dicen que la Watchtower ha aceptado de manera humilde cuando se ha equivocado, mentira, mentira. Vean la manera en que ellos se excusan. Si entras a su portal y ves las falsas profecías que fallaron, no lo vas a encontrar así como falsas profecías, pero puedes buscar 1914, por ejemplo, en su buscador y va a decir algunas personas, y hasta suena una voz así, ¿no? Algunas personas, y textualmente también está en texto, o sea, no solo en video, algunas personas tenían altas expectativas de lo que iba a suceder en 1914. No sabían exactamente lo que sucedería, pero sabían que sería una fecha muy importante. Los libros que yo tengo en físico, las revistas que tengo en físico y material en PDF que hay de su literatura muestra claramente que no era que algunas personas tenían unas falsas expectativas. Te voy a explicar lo que sucedió. La JW, la Watchtower, les hizo creer a ellos, por medio de revistas y libros como los que yo tengo, que el fin del mundo venía. Y pusieron tres fechas, creo que fueron cinco, yo estoy seguro de tres y tengo la documentación. Este, donde no fue que algunas personas, fue todos los testigos. O sea, esa aclaración que ellos tienen debería decir, todos creíamos, porque somos el canal de Dios, y le dijimos a la gente que ahí se iba a acabar el mundo, pero nos equivocamos. Fallamos en esa profecía. Pero no dice eso, dice algunas personas, igual que este testigo dice, algunas iglesias evangélicas persiguieron a los que no creían como ellos. Dos cosas. Uno, tiene que decir el cuáles. ¿En qué año? ¿Quiénes fueron? ¿Qué movimientos? ¿A quiénes persiguieron? Qué fácil es decir algunas. Segundo, y esto es un ejemplo, por decir el hecho de que Wesley, que él nunca hizo eso, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. La iglesia de Wesley o la iglesia de Martín Lutero haya perseguido a otros por, por no creer como ellos. Y repito, esto es un ejemplo, no sucedió. Eso no me hace a mí culpable o eso no me hace a mí partícipe de su creencia, porque yo no estoy en esa iglesia. Si yo perteneciera a la iglesia católica, yo estoy de acuerdo en que este testigo me cuestione a mí sobre lo que la iglesia católica hizo con, con, con Arrio y con muchos otros, incluso protestantes. Pero al yo no pertenecer, y aquí es donde tanto la iglesia católica como los testigos de Jehová cometen este error o esta conveniencia. Cuando les conviene, la iglesia católica dice, todos ustedes están divididos, solo nosotros como iglesia católica somos uno solo. Evangélicos, testigos de Jehová, mormones, todos ustedes están divididos y no saben y están en la mentira, solo nosotros estamos en la verdad. Los testigos de Jehová se ponen en la misma postura y dicen, todos ustedes están divididos, el cristianismo cree todo diferente, la iglesia católica, pero nosotros somos los únicos. ¿No? Ahí sí nos dividen, ahí sí nos separan, tanto la iglesia católica como el catolicismo. Pero cuando se trata de eventos como estos, nos engloban y lo hacen los testigos de Jehová y lo hace el catolicismo. Y dice el catolicismo, ustedes son lo mismo, todos están perdidos.
Los testigos de Jehová dicen, no, es que todos ustedes persiguieron a los que no creían como ustedes. Falacia, falacia histórica. Qué importante es tomar un estudio histórico de la Biblia, de teología, para no caer en estas falacias. O sea, es algo realmente aterrador y histórico. Así que, ¿cómo queda evidenciado? Si realmente tuvieran la verdad, el comportamiento tendría que ser distinto. Entre comillas. Mejor dicho, analizo este asunto de manera, perdón por lo que me equivoqué, sería analizarlo a fondo y ver este asunto de manera objetiva. Yo lo invito a hacerlo y quizá platicamos en otra ocasión. Bye. Hola Jesús, gracias. Ahora, aclarando mi punto, yo como cristiano no creo que solo en mi iglesia se predica la verdad, ¿eh? Ni tampoco creo que fuera de mi iglesia no hay salvación. No creo que las que no van a mi iglesia no se van a salvar. Y tan es así que lo puedo demostrar que en el grupo de Inste todos pertenecemos a diferentes iglesias y denominaciones. No hay más de un hermano de mi propia iglesia. Ahí bueno, no mencionaría los nombres porque no pedí permiso para ellos, a mis hermanos, pero todos pertenecemos a diferentes iglesias y denominaciones. Creemos cosas y yo no creo ni decreto ni declaro que solo los que van a mi iglesia se van a salvar, como sí lo hace el catolicismo y como sí lo hacen los testigos de Jehová. Gracias por tu comentario, muy bien recibido. Este, si esto fuera una charla pública o un debate, en apologética, lo que acaba de hacer usted con ese argumento es lo que se llama como hombre de paja. Y es, no sé si lo conozca, lo puede buscar. Uno hace un hombre de paja cuando ataca un argumento que, en este caso, por ejemplo, yo no, usted está, digamos, de cierta manera atacando un argumento que yo ni siquiera di, ¿no? En el video yo no hablé de nada de eso, de hecho yo no lo defendí y usted está tratando de usar un argumento que no se platicó en ese tema. Este, digo, todo eso que me pregunta no tendría que preguntármelo a mí, tendría que preguntárselo a un católico, a un sacerdote, por qué persiguieron a Arrio. Este, yo no vengo aquí a defender a la Iglesia Católica, de hecho, si ve, también tengo videos sobre el catolicismo, hablando sobre lo que han hecho y si conozco la historia de la Iglesia, claro que sí, claro que sé quién es Arrio, creo que conozco los concilios que se hicieron precisamente para señalar muchas herejías, como le llamaban, entre ellas la de Arrio. Y pues bueno, la Iglesia Católica llamaba herejía a muchas cosas, incluso llamó hereje a Lutero, en fin, yo no vengo, mi creencia de la Trinidad no tiene nada que ver con lo que la Iglesia dice, la Iglesia Católica, ni con lo que los concilios de ellos dicen. Incluso yo no, si quieren no usemos la palabra Trinidad, yo no tengo ningún problema, podemos decir la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno solo. Los tres son Dios, el Hijo no es el Espíritu, son tres personas diferentes. Yo no necesito usar el nombre de Trinidad, si quieren no lo usemos. No tengo ningún problema con eso. En cuanto a la enciclopedia, claro que sí, claro que daría. Digo, no he leído ese, ahorita que llegue a la casa voy a ver, pero de antemano, sin haberlo leído, le puedo decir que para mí las enciclopedias son válidas. Válidas. Es como pues, lo que viene, o sea, la investigación que se hizo histórica, para mí es válida. Pero repito, eso sería un hombre de paja, porque yo no estoy basando mi creencia de la Trinidad en lo que dijo la Iglesia Católica hace 1000 años. Quizás a lo mejor, señor Jorge, son palabras contra palabras, ¿verdad? Pero alguien, uno de los dos, usted o yo, por dentro, en el corazón, uno de los dos tiene que saber que está mintiendo. Uno de los dos. Ahora él hace esta manera de hablar paternalista, ¿no? Ay, pobrecito, uno de los dos. Él de antemano sabe que no, ¿verdad? Pero de una manera diferente está diciendo, estás equivocado y no te quieres dar cuenta.
Precisamente es lo que continúa. Yo lo dejo así nada más, ¿va? Porque la historia no la podemos cambiar. Este, hablamos de historia. Ojalá que no la pudiéramos cambiar. Los testigos de Jehová la han cambiado. De hecho, han cambiado su propia historia. Su propia organización ha cambiado la historia de ellos. Con otros fines, ¿no? Con unos fines ya de sectarismo. Para no permitirles ver de dónde vienen y cómo se ha mantenido. Historia de Benito Juárez, historia de así, no podemos cambiarla. Y yo, por ejemplo, ¿cómo me podría usted persuadir de alguna manera? Porque sí se puede persuadir a creer algo, a convencerme de que una creencia es cierta, algo, con argumentos. Cuando yo busco, por ejemplo, en la historia, o sea, no hay, en cualquier historia busco yo y veo que, por ejemplo, la Trinidad o la deidad de Jesucristo. Y en el concilio de Nicea de, parece que 325, había muchas disputas sobre si Jesucristo era coigual con el Padre y muchos usaron, o sea, usaban la palabra homoousios, creo, por ahí va, que era consustancial, pero resulta que cuando llegó al concilio ese en Nicea de 325, la historia dice, y aquí el asunto es decir que esa historia es falsa, porque Constantino fue el que decidió a favor de que Jesús era Dios. Repito, en ningún momento he dicho que eso que él está diciendo es mentira, ¿eh? En ningún momento, solo aclarando. Constantino fue el que dijo ahí en el concilio de Nicea. Antes había muchas personas, inclusive padres apologéticos, que decían que Jesucristo fue creado y que no era coigual. Y según en el concilio de Nicea, Padres apologéticos decían que Jesús fue creado. De nuevo la terminología. Había gente que decía, ¿eh? De eso te lo puedo asegurar. ¿Quiénes? ¿Quién sabe? Pero te aseguro que alguien dijo en algún tiempo que Jesús era creado. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Quiénes dijeron eso? Nicea la mayoría firmaron el acuerdo, pero la mayoría no estaba de acuerdo porque no estaba convencido con Repito, la mayoría, algunos, puede que, a lo mejor y... argumentos convincentes, lógicos, de que pudiera existir la Trinidad porque, o los tres divinas personas en un mismo Dios porque eso no les parecía lógico. De hecho, cada día hay personas que De hecho, caminar sobre el agua tampoco es lógico. Repartir panes, multiplicarlos tampoco es lógico. Que un Dios justo y santo baje del cielo para morir por pecadores como nosotros tampoco es lógico. dejan de creer en la Trinidad y yo conozco algunos que son pastores y no creen en la Trinidad porque Es que, repito, yo conozco algunas personas, la mayoría. La pregunta es ¿quién? ¿Quién? ¿Qué iglesias? Nombres, evidencia, fuente, no opiniones. se han sentado, han habido gente que ha analizado la creencia y dice que no la pueden. Ha habido gente que ha analizado la evidencia y no la pueden. Es que es la terminología de la secta de lo veo en todos sus libros. De hecho he visto y algunos me los he encontrado en la calle cuando salían, ahorita están escondidos por el COVID, pero cuando podían salir, que digo, pone hasta en duda de verdad si confían en Jehová, pero bueno, eh, que me decían, es que hemos recibido premios, nuestra Biblia ha recibido premios. ¿Premios de quiénes? ¿Cuáles premios? ¿No? Premios de ellos mismos, para ellos mismos, eso no, para mí no es ningún premio. Es que nos han reconocido la traducción. ¿Quiénes? Es algo que se dice de uno a otro, pero nadie sabe quiénes. ¿Quiénes les da esos premios? ¿Quiénes los felicitan? ¿Quiénes son los que han dicho todo esto que dice él? Pueden explicar cómo es posible que hay tres personas en un mismo Dios. No se le asemeja a nada en que pueda uno compararse. Por ejemplo, yo digo, eh, mándame tres licenciados.
me va a mandar 3 personas. El título acompaña a la persona. Un licenciado, que es un título, acompaña a una persona. O sea, una persona es un licenciado. Tráeme 3 licenciados, son 3 personas. ¿Cómo me va a traer, o en este caso hablando de Dios, un solo ser en 3 personas? ¿En qué parte de la creación? Explicarle el cómo no es la intención de este video en este momento, pero precisamente me acaban de llegar los libros de este semestre. El primero de ellos es Cristología. Lo estaba hojeando y es una belleza, es una respuesta clara a este tipo de preguntas, a qué se asemeja, dónde encuentro en la Biblia. Digo, ahorita no lo voy a desglosar, pero lo voy a hacer, voy a desglosar esta información. Hay algo que se le asemeje. 3 personas en un mismo Dios. Hay mucha gente que se pone a pensar seriamente en eso y no le encuentra salida. Repito, la terminología. Es que hay mucha gente que se pone a pensar en eso y no le encuentra salida. ¿Quién es? En los mismos videos de ellos usan esa terminología que me parece tan peculiar, tan marcada de ellos. Un amigo de un conocido me contó una vez que cuando él no era, ¿no? Así empiezan sus videos en los broadcastings y es la misma terminología, ¿no? Lo que puedo notar es que es un testigo que tiene años siendo testigo, que conoce bien esta terminología. Porque lo lógico sería persona, título. Persona, título. Tendríamos 3 personas y 3 títulos. En este caso, si el Espíritu Santo sería persona. Pero no puede haber en una agrupación en una misma deidad. Ahí es donde mucha gente, de hecho yo estoy platicando con una persona que es evangélico y analizando a fondo muchas preguntas que yo le hice, está dudando sobre la creencia. Él solo me dijo, sinceramente no sé explicarla. Simplemente la acepto, pero no sé explicarla. Hay Estimado pastor o persona que estás platicando con este testigo, te animo a que si no puedes responder, busques un estudio teológico consistente, busca un estudio donde no tiene que ser necesariamente INSTE. Eh, Eso de Dios no nos mandó a ganar discusiones, nos mandó a ganar almas. Tal vez te suena muy bonito, pero no es bíblico. De hecho, ganar discusiones y razonar con la Biblia fue lo que llevó al apóstol Pablo y a los apóstoles a la muerte. No sé qué cristianismo conozcan estos cristianos tibios que se excusan con la frase barata de Dios no nos mandó a ganar discusiones, nos mandó a ganar almas. Ahí es el punto donde yo invito a usted a razonar. Uno de los dos, por dentro, en su corazón, sabe que está mintiendo, pero obviamente no va a ceder. Aquí es donde el punto interesante. O sea, de una manera, algo que me gusta a mí es leer entre líneas. Entre líneas él está diciendo que yo soy un mentiroso. O que él lo es. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Pero obviamente no estaría diciendo que él lo es. Simplemente es una manera como paternalista o una manera de, tal vez de no ser tan agresivo, y eso lo entiendo, ¿no? De decir, estás mintiendo. De no decirme tal vez directamente estás mintiendo y dice, uno de los dos está mintiendo. En el fondo, uno de los dos sabe que está mintiendo. Lo que para mí, y déjenme sus comentarios que entienden, él está diciendo, y tú, Jorge Valverde, estás mintiendo y lo sabes, sabes que estás mintiendo. Interesante el libro Razonamiento, Razonando. Y yo creo que yo no es que ataqué a un argumento suyo, simplemente le dije que qué bueno. No, de hecho, no atacó ningún argumento mío, porque hasta ahorita en los audios yo no he dicho nada de eso, por eso se llama hombre de paja. Es cuando tú platicas con alguien y esa persona se sale por la tangente y ataca algo que no tiene nada que ver, ¿no? Como cuando platicas con un ateo y dices, es que Dios existe, mira, porque la creación es muestra. No, no, Dios no existe porque yo tengo un tío que era cristiano y es mala persona y le pega a su esposa y eso es un hombre de paja, es un ejemplo, ¿no?
es atacar un argumento que no tiene nada que ver con el tema, salirse por la tangente. Lo bueno que tenía el libro de razonamiento, y por eso lo invité a buscar esa página que le dije hace rato, para ver que la enciclopedia está diciendo ahí, y dice que es una enseñanza que apareció en ese concilio. En ese concilio y en otro que más tarde, parece que en el 381, donde se definió lo que es el Espíritu Santo, que era igual con Dios también, que era un Dios. Pero la historia me dice eso, y yo Ahí sí está equivocado, no dice que era un Dios. Los únicos que dicen que el Espíritu Santo, que Jesús, por ejemplo, era un Dios con el artículo un, son los testigos de Jehová. Ahí sí comete un error grave al agregar eso un. Tal vez fue algo de palabra, ¿no? Que uno puede decir y eso sí lo entendería, ¿no? O sea, me salió decir un. En ningún concilio se decretó que era un, sino que el Espíritu Santo es Dios, que Jesús es Dios, que el Padre es Dios, pero que Jesús no es el Padre, que el Padre no es el Hijo y que el Espíritu Santo no es Jesús. Entonces les animo también a los testigos que si van a tratar de exponer las doctrinas de la Trinidad, me decía una señora en la calle, es que ustedes quieren la Trinidad, yo le decía, bueno, ¿y qué significa la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? A ver, dígame. Pues Trinidad, o lo que es, que Jesús y el Padre son la misma persona. Y yo, eso no es la Trinidad, no se parece en nada a la Trinidad, pero bueno, es que es esto, es documentarnos y saber con quién estamos hablando y qué cree esa persona, porque si no, vamos a terminar haciendo, no quisiera decir el ridículo, pero sí cayendo falacia tras no puedo falacia. buscar otra historia más que esa es la historia que encuentro en enciclopedias. Personas que, de hecho hay un libro que se llama El cristianismo en los primeros 3 siglos, y todos apuntan a que, o No, y yo he leído más. Los Mártires de Fox es un libro que te recomiendo. Te recomiendo también que estudies otra vez. Este instituto no me paga nada a mí. De hecho, es un instituto que cuesta. No es de los más económicos, pero me encanta recomendarlo porque es un estudio neutro. Todo eso que él está diciendo yo ya lo vi. Yo lo vi en Historia de la Iglesia. Todo eso. Repito, yo no creo en la Trinidad porque lo haya decretado el concilio. o la mayoría apunta fuertemente a que la Trinidad apareció por la Iglesia Católica con el Concilio de Nicea, y después la adoptaron las demás iglesias evangélicas. Por eso cuando apareció Russell en su tiempo, rechazó categóricamente ese dogma, porque venía de la Iglesia Católica a las iglesias evangélicas, y tenía que ser algo realmente diferente, que no creían. Revistas de la época de Russell, donde él era presidente, menciona a Jesús que debía ser adorado, que es otro tema, ¿verdad? No sé si Los usted lo apóstoles. sepa. Ese es el punto, ¿ah? Yo le invito a razonar seriamente, con la mano en el corazón, realmente analizar lo que yo le estoy mencionando y a ver si puede refutar que no es cierto lo que las enciclopedias dicen, ni que no es cierto que en el concilio de Nicea no se formuló este debate, este asunto sobre la deidad de Jesucristo, y que Constantino decidió a favor de ello. Un pagano. Ahí es el punto. Yo le invito a que razone sobre eso. Vaya. Entonces, según él, me invita a refutar que eso no sucedió. Repito, todo el tiempo le he dicho y en el video va a continuar que yo le dije que eso sucedió, que ellos decretaron, que Constantino, todo eso que está diciendo, yo nunca he dicho que no sucedió y que no creo en las enciclopedias y que no creo en lo que dice la historia. Precisamente porque sé lo que dice la historia es que sigo estudiando. Y de nuevo yo no creo en la Trinidad, no la defiendo, no la defino por los concilios católicos. Hola, hola, gracias. Tal vez no me supe explicar muy bien en el audio. Y no lo voy a intentar hacer ahorita, ¿verdad? Pero por eso le decía que estaría interesante que me aceptara una charla pública, porque, bueno, igual nos podemos empezar a poner a hablar aquí y así como usted está tan seguro de que no es, yo estoy 100% seguro de que es y de los argumentos que tengo, ¿no? No me voy a poner a darlos ahorita porque le decía mi intención es que alguien más aprenda de esa charla, de esa, de esa tesis que usted tiene, de la que yo tengo y que alguien más saque una antítesis y diga, bueno, esto es lo que
Para mí el conocimiento debe ser compartido y si usted tiene y cree y veo que tiene conocimiento, debería aceptar una charla donde platiquemos o debatamos como usted quiera de, verlo, este tema de la Trinidad. Yo lo animo a que si de verdad se siente tan seguro de que lo que cree es verdadero o usando los mismos argumentos que usted dio, si usted no acepta es que está mintiendo, ¿no? Diría yo. Y más allá de decir que miente, creo que no tienen una teología sólida con la cual defender ese argumento, por lo cual no creo que vaya a aceptar, pero si usted sabe el día que acepte, yo estoy más que contento de que podamos establecer una charla pública. Si quiere, no prenda su cámara, solo los que se oiga y expongamos los dos lo que tenemos. No, yo no necesito ponerme la mano en el corazón, eso lo dejé en el mundo. Lo que yo creo no se basa en mis sentimientos, los sentimientos son engañosos. Dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Yo quiero tener el corazón en la Biblia, perdón, la mano en la Biblia. Entonces, si no va a aceptar, está bien. No lo voy no tampoco lo voy a exponer como ya le he dicho. Pero sí lo que voy a hacer es que voy a tocar el tema de la Trinidad cuando llegue ahí al tema de la Trinidad. Y si dije que no iba a exponer, por eso quité su nombre, ¿no? Preguntarán algunos entonces por qué subiste esto. Ya verán cómo se puso a continuación. Y las aseveraciones que él hizo me llevaron a hacer esta publicación. Donde lo menciona razonamiento a partir de las escrituras y lo voy a desglosar. Y voy a desglosar uno que otro punto que usted dio, que me han dado otros testigos también. No me gustaría hacer eso porque sería como debatir yo solo, ¿no? No hay nadie que me pueda refutar en ese momento y no me gustaría. Pero si usted no acepta, pues bueno, lo haré en su momento cuando llegue a la parte de la Trinidad que viene en el índice y voy a desarrollar lo que ustedes dicen sobre la Trinidad, lo que creemos y lo que la Biblia dice. Entonces, pues si no va a aceptar, tendría que ser paciente hasta que yo llegue a ese punto pues para escuchar lo que yo opino y las preguntas que me hizo que voy a responder ahí. Y pues como van a ver más adelante, no fue paciente, así es que tuve que hacer este video y van a ver en los consecuentes videos por qué es que subí esta información. Dios los bendiga y nos vemos.